Hola de nuevo, en este vídeo vamos a explicar la parte de IGMP. ¿Vale? Entonces, lo primero que es esto de IGMP es Internet Group Management Protocol, y es un protocolo que permite a los routers averiguar los grupos multicast a los que los hosts de su LAN quieren conectarse. Fijaos que el tráfico multicast viene determinado por grupos de host, ¿vale? Entonces, para gestionar todos estos grupos de host y que el router de nuestra red sepa cuál es el tráfico multicast que debe capturar y cuál no, entonces tiene que haber un protocolo distribuido, claro, que permita que los routers de cada red sepan qué tráfico multicast deben capturar o no, ¿vale? Bien, entonces el IGMP utiliza el valor 2 del campo protocolo en la cabecera IP, ¿de acuerdo? Y además todos los mensajes de este protocolo, del protocolo IGMP, se emiten con TTL igual a 1, con lo cual solo van a circular por la LAN correspondiente, ¿vale? No van a salir de nuestra LAN. Entonces es importante destacar que a lo largo del tiempo se han realizado 3 versiones y bueno, cada una de estas versiones ha ido añadiendo mejoras y sobre todo en la seguridad también, ¿vale? Bien, entonces vamos a comenzar explicando la primera versión del protocolo IGMP. En este protocolo, que es bastante sencillo, solo hay 2 tipos de mensajes: los emitidos por los routers y los emitidos por los hosts. Entonces, el emitido por los routers se llama membership query, que, como su propio nombre indica, pues es una pregunta a ver quién es miembro de algún grupo, ¿de acuerdo? Y entonces, en la dirección de destino de estos mensajes aparece la dirección 224.0.0.1, que es la dirección, el grupo multicast de todos los hosts que tengan soporte multicast, ¿vale? Es decir, cuando se emite un paquete IP con esta dirección de destino, entonces esta dirección de destino irá o la capturarán todos los hosts que tengan soporte multicast. Y la respuesta a los membership query la envían los hosts mediante el comando o el paquete membership report, ¿vale? Y se utiliza para informar a los routers de que un determinado host está interesado en un determinado grupo multicast. En este caso, la dirección de destino que aparece en el paquete IP será la del grupo multicast en el que esté interesado el host, ¿de acuerdo? Es decir, es bastante sencillo. Aquí en esta transparencia vamos a ver un ejemplo de qué ocurre cuando alguien decide unirse a un grupo, ¿vale? Entonces, como dice aquí abajo, cuando un host quiere entrar a formar parte de un grupo multicast, entonces envía un mensaje de saludo o de bienvenido, bueno, de saludo no, de anuncio llamado membership report, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, emitiría el computador A, emitiría el mensaje membership report con la dirección de destino 224.222, indicando que quiere unirse a ese grupo, ¿de acuerdo? Bien, envía el membership report, ¿de acuerdo? Y como es el primero, pues no lo va a recibir nadie. Si tuviéramos una red en la que no tenemos ningún router, pues este mensaje no lo recibiría nadie, ¿de acuerdo? Más tarde, si el computador B decide unirse al grupo 224.111, también enviaría un membership report a este grupo y no lo recibiría nadie. Sin embargo, cuando C decide unirse al 224.222, como ya hay un computador que está unido, ¿vale? Ese mensaje solo lo recibiría el computador A. Esto obviamente no tiene sentido si no estamos conectados a Internet mediante un router y en nuestra red no hay emisiones multicast. Entonces no tendría sentido, pero si lo hay, pues entonces podríamos tener una red aislada del resto de Internet sin un router y utilizaríamos este protocolo pues para saber qué hosts deben recibir el tráfico multicast, ¿de acuerdo? El proceso de pregunta-respuesta en esta versión del protocolo IGMP es el siguiente. Ahora supongamos que ya tenemos un router, ¿vale? Incluso tenemos más de un router, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay más de un router, uno de los routers tiene que ser el query router, el router que gestiona el protocolo IGMP, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Los routers multicast son siempre miembros de todos los grupos, ¿vale? Como tienen que gestionar todos los grupos, pues ellos siempre son miembros de todos los grupos. Bien, entonces, ¿cómo
saben cuáles son los grupos multicast que hay en su red, la idea es la siguiente: cada 60 segundos, es decir, cada minuto, el query router envía un mensaje a 224.0.0.1, que recordemos es todos los dispositivos que tengan soporte multicast. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos esta situación, que A es miembro de 220, A y C son miembros de 224.222 y B miembro de 224.1.1.1, entonces cuando recibe el mensaje membership query del query router, entonces B va a informar de que él es miembro de este grupo. ¿Cómo? Pues enviando un membership report 224.1.1.1, ¿vale? Bien, cuando B envía el mensaje, como este mensaje se envía a todo este mensaje lo van a entender o lo van a recibir todos los dispositivos que tengan soporte multicast. Entonces, a partir de ese momento, tanto el query router como el router I van a anotar en sus tablas multicast que en su red tiene el grupo 224.1.1.1. Cuando hace lo mismo otro miembro del otro grupo, ¿de acuerdo? Los dos routers también van a anotar en sus tablas y a partir de ese momento ya saben que si desde fuera de la red les viene algo dirigido a esos grupos, pues ellos tienen que capturar ese tráfico multicast e introducirlo en la red. ¿De acuerdo? Fijaos que en este caso A no se reporta, es decir, no informa de que él pertenece al grupo 224.222 porque como los mensajes multicast son recibidos por todos los miembros del grupo, son leídos por todos los miembros del grupo, A, que pertenece al grupo 224.222, ya ha leído el mensaje que C ha enviado, ¿vale? Y por tanto él ya sabe que no tiene que informar porque hay otro que ha informado por él. Bien, por eso tanto X como Y ya saben que en esa LAN, en esa red de área local, hay miembros de esos dos grupos, aunque por supuesto no saben cuántos hay ni quiénes son. Pero es que no le importa porque los routers solo tienen que saber qué hay de esos grupos para filtrar o no el tráfico multicast dirigido a esos grupos. Y esa es la idea. ¿Vale? Bien, fijaos también que, como dice aquí, el router I tiene la misma información que X. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál sería el proceso de apuntarse o de crear un nuevo grupo multicast en la versión IGMP versión 1? ¿Vale? Entonces, supongamos que ahora el computador D va a unirse a otro grupo, a un grupo que no existía antes, al grupo multicast 224.333. ¿Qué ocurre? Envío un mensaje membership query y a partir de ese momento ambos routers tendrán ese nuevo grupo incluido en sus tablas multicast. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy sencillo. ¿Vale? ¿Cuál es el proceso de abandonar? Supongamos que a partir de la situación anterior, cuando los routers tienen esas tablas, hay un miembro, en este caso D, que decide abandonar el grupo. Fijaros que es el único miembro del grupo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues nada, simplemente se va. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como ya dijimos que X, que es el query router, envía una vez por minuto el membership query, ¿vale? A la tercera vez que envía el membership query y no recibe ningún membership report de un grupo, entonces lo borra de sus tablas. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con el router I. ¿Vale? Bien, como hemos visto, este protocolo es relativamente sencillo, pero al ser sencillo genera problemas. El mayor de ellos es que cuando un host abandona un grupo, el tráfico multicast puede seguir inundando esa red de área local hasta 3 minutos, ¿vale? Y además, si encima estamos viendo, por ejemplo, varias emisiones multicast y hacemos zapping, ¿vale? Pues resulta que si hacemos zapping en un intervalo menos de 3 minutos, pues ese tráfico no va a ser cortado por los routers, porque siempre va a estar alguien de nuevo en alguna emisión al hacer zapping. Por eso vamos a consumir mucho ancho de banda inútilmente. ¿De acuerdo? Además, otro problema de la primera versión es que no se especificaba el mecanismo para elegir al query router. ¿Vale? Entonces, en esta versión se supone que el query router elegido es el que designa el protocolo de router. ¿Vale? Y luego, pues eso, que los timeouts para la recepción de informes, es decir, para saber
si hay alguien interesado o no en un grupo, no se pueden configurar dinámicamente, ¿vale? Era algo estático y entonces esto hacía que las prestaciones de este protocolo pues no fueran, el rendimiento del protocolo no fuera elevado. ¿De acuerdo? Por ello, se introdujo la versión 2 de IGMP, ¿vale? Y las novedades que introdujo, la principal es que ahora sí que hay un mensaje, en la versión 2 sí que hay un mensaje denominado Leave Group, que permite a los hosts notificar cuando se largan de un grupo, cuando abandonan un grupo, ¿vale? Por tanto, aquí ya hay un aviso, una notificación pertinente. ¿Vale? Y luego además existen dos tipos de query que hacen los routers, el query general de antes y el específico para un grupo. ¿Vale? Y además, para solucionar el problema de quién era el query router, ahora en esta versión el query router se elige de forma independiente al protocolo de router. ¿Vale? Siempre se elige, el query router será el de la dirección IP más baja, el router que tenga la IP más baja. ¿Vale? Y además aquí los timeouts ya se pueden modificar dinámicamente. Con lo cual ahora en la versión 2 tenemos estos tipos de mensajes. Tenemos el que teníamos antes ya, que es el General Query o consulta general, que envían los routers para preguntar a los hosts si están interesados en algún grupo multicast. Y la dirección de esta consulta general o General Query es la que había antes, 224.0.0.1. Además, ahora se añade una consulta específica de grupo que se denomina Group Specific Query, que también envían los routers, y aquí la dirección de destino será la del grupo en cuestión, ¿vale? Es decir, puede enviar un Group Specific Query, por ejemplo, al 224.1.1.1, ¿vale? Para ver si hay alguien que pertenece a ese grupo. Y los hosts también tienen dos tipos de mensajes. El que teníamos antes, el Membership Report de antes, y ahora hay un nuevo mensaje que es el Leave Group. ¿Vale? El Leave Group, en la dirección de destino ponemos el grupo del cual nos queremos salir. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo sería ahora el proceso de abandonar un grupo? Supongamos que en el C la aplicación decide abandonar ese grupo multicast porque ya no está conectado a esa emisión, ¿vale? Y entonces lo que hace es que C envía un leave group a 224.0.0.2, que son todos los routers multicast, ¿de acuerdo? 224.0.0.1 eran todos los hosts y el 0.0.2 son todos los routers con soporte multicast, ¿de acuerdo? Con eso, ¿qué es lo que hace el query router? Pues preguntar si hay alguien más que esté en ese grupo, y para eso envía un Group Specific Query, ¿de acuerdo? En este caso, fijaros que hay un computador que es el A, que sí que pertenece a ese grupo, por lo tanto A contestará: oye, no me quites, que yo sí que sigo estando en ese grupo. Es decir, con esto el query router sabe que hay alguien aún en ese grupo y decide mantener ese grupo. Es decir, no filtra lo que le venga de fuera dirigido a ese grupo, ya que aún tiene miembros que están conectados a ese grupo, ¿vale? Lo mismo ocurre en I, como lo ha oído todo, aunque él no es el query router, él no es el encargado de enviar queries, pues él oye todo lo que ocurre con los queries y por lo tanto mantiene sus tablas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre si ahora se va un computador que es el último de un grupo? En este caso el A, ¿vale? Pues va a hacer lo de antes, envía el leave group. X enviará un Group Specific Query al 224, al grupo del cual ha recibido el lead, ¿vale? Y ¿qué ocurre? Como no recibe respuesta, pues elimina el grupo desde interfaz y lo mismo hará el router, ¿de acuerdo? Bien, fijaos que siempre para mantener la compatibilidad hacia atrás, resulta que si tenemos algún router o host que utiliza el protocolo inferior, pues todo el conjunto va a funcionar como el protocolo inferior, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, y a continuación llegó la versión 3, donde la principal aportación es que la elección de los flujos multicast ya no se limitan solo al grupo, ¿vale? Sino que también se puede especificar la dirección de origen, ¿vale? Es decir, quién es la fuente de ese grupo, porque un grupo puede tener varias fuentes, ¿de acuerdo? Y básicamente se hizo por seguridad, para poder aislar saboteadores, ¿vale? Y decir, bueno, pues como me está metiendo basura, voy a unirme a ese grupo, pero excepto el tráfico que venga de esa fuente, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora los Membership Report vienen con la sintaxis, en la versión 3 viene con la sintaxis exclude o include, ¿de acuerdo? Que excluyen o incluyen a las fuentes que nosotros pongamos,
¿vale? De tal forma que ahora unirse a join, unirse a un grupo, lo que es una acción de join, sería el membership report, el grupo al que queremos unirnos, y con exclude y el conjunto vacío. Si no excluimos a nadie, es que incluimos a todas las fuentes. Y para abandonar sería justo al revés. Si yo me quiero salir del grupo 224.111, pues mandaría un membership report 224.111 include con el conjunto vacío. ¿Vale? Eso quiere decir que no quiero incluir a ninguna fuente, es decir, que me quiero ir del grupo. ¿Vale? Y el comando query en esta versión tiene tres modalidades: el que tenía en la versión 1, el que tenía en la versión 2 y ahora uno nuevo que es el Group and Source Specific Query. ¿Vale? Que estos son, por tanto, todos los grupos, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis los que existen. Ahora, fijaros que el informe de pertenencia se ha modificado, ¿vale? Porque el membership report puede ser con un include o exclude y, por tanto, ahí irá las fuentes a las que queremos incluir o excluir. Y la dirección de destino es la 224.00.22. Por cierto que antes estaba mal dicho la 2, creo, y es la 222. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo de la suscripción selectiva en la versión 3, ¿vale? Supongamos que tenemos dos emisores del grupo 224.111, ¿vale? Están en las redes locales gobernadas por Z e I, ¿vale? Y el router X tiene un miembro, un computador que está conectado o quiere conectarse a los grupos de X. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo primero que va a hacer es el computador que quiere conectarse al grupo 224.111 va a ser enviar un membership report con esta sintaxis, ¿vale? El grupo al que quiere unirse y con exclude el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Con eso, a partir de ese momento, va a poner en los grupos de X, ¿vale? Va a notarse que está el 224.111 y además con todas las fuentes. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Que más tarde se da cuenta que no quiere la emisión que está mandando el host 140.34.1.1. Pues lo que hace es decirle a su router, al X, que no quiere recibir esa emisión, con un exclude con la dirección que quiere excluir. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que hace X es hacer un group and specific query. Es decir, ¿hay alguien que pertenezca al grupo 224.111 y que quiera escuchar lo que llega de esta fuente, del 140.34.1.1? Si nadie más contesta, lo que hace es anotarse que a partir de ese momento tiene que admitir lo que venga del grupo 224.111, pero excluyendo lo que venga de esa fuente. Lo que venga de esa fuente lo tiene que filtrar, ¿vale? Con lo cual, a partir de ese momento, comienza a filtrar lo que le llegue de esa fuente. ¿Vale? Bien. Y finalmente, para terminar la parte de IGMP, vamos a centrarnos en la problemática de multicast en redes conmutadas, para ver lo que es el Glob Addressing, ¿vale? Entonces, ocurre que en los switches no filtran, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta topología, ¿no? Donde tenemos los servidores multicast conectados a un switch, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que supongamos que estos servidores emiten pues 4 programas distintos, ¿de acuerdo? Supongamos que cada programa tiene un caudal de 3 megabits por segundo. ¿Qué ocurre? Que lo que harían los switches es transmitir este caudal, es decir, 12 megabits por segundo por todos los links o por todos los canales de esta topología. Fijaros qué ocurre, por ejemplo, en el caso de que solo los hosts que hay abajo, pues uno estuviera viendo el programa P1, otro el programa P3, otro el programa P1 y otro el P4. El 2 no lo está viendo nadie y, sin embargo, circulan 12 megabits por segundo por todos los bits. Esto es una sobrecarga brutal. ¿Esto por qué ocurre? Porque los conmutadores son de nivel 2 y entonces no saben, no pueden, como no tienen el acceso a IP, tampoco tienen el acceso a multicast y por tanto lo que hacen es retransmitir el tráfico multicast por todos sus puertos. ¿Vale? Entonces esto es un problema sobre todo de eficiencia porque el tráfico multicast inunda toda la red. ¿Vale? Podríamos hacerlo al revés, poner un router en medio,
¿vale? Es decir, en lugar de esta topología, cambiar y poner el router directamente detrás de los servidores, ¿vale? Bien, ¿esto mejoraría? Pues bueno, depende. Por ejemplo, con que un host abajo quiera conectarse al programa P1, ¿vale? El router va a tener que mandar todo el caudal del programa P1 y ese va a inundar no solo al host que quiere ver ese programa, sino a todos, ¿vale? Con lo cual, con que otro host quiere ver el programa P3, ahora ya en lugar de 3 vamos a tener 6 megabits por segundo en toda la red. Y así sucesivamente, con que otro quiera ver, ¿vale? Pues vamos a tener 9 megabits por segundo, ¿vale? Solo porque 3 de ellos han querido ver cada uno un programa distinto, ¿vale? Por lo tanto, esta solución mejoraría en algo el tema del tráfico multicast en la red, pero no lo eliminaría, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues eso sí, ¿vale? Entonces, podría darse una nueva mejora o una mejora distinta, que sería utilizar VLANs, ¿vale? Si utilizamos VLANs, digamos que restringimos el tráfico a la VLAN, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos de nuevo los 4 servidores con esto, ¿vale? Al router iría todo el tráfico. Y, por ejemplo, si hay en la VLAN B un host que quiere ver el programa P1, ¿vale? Entonces iría 3 megabits, pero no a toda la LAN, sino solo a la VLAN donde estuviera el host que quiere ver ese programa, ¿de acuerdo? Es decir, aislamos un poquito más. En este caso tendríamos que si en la VLAN hay un host que quiere ver el programa P3, ¿vale? Pues el caudal del programa P3 no llega a toda la LAN, sino solo a la VLAN donde está ese host. Y lo mismo pasa con el programa P1. Es decir, aquí aislamos un poquito más el tráfico, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, en una VLAN hay 2 hosts que quieren ver distintos programas, pues ahí en esa VLAN el tráfico de los 2 programas, el caudal de los 2 programas inunda toda la subred, toda la VLAN, ¿de acuerdo? Con lo cual se hacen mejoras, pero no es lo más adecuado, ¿vale? Y en cualquier caso, el router tiene que procesar además todo el tráfico de vídeo, ¿vale? Bien, entonces fijaos que cuando un host desea recibir un grupo multicast, siempre el protocolo IGMP define que tiene que emitir un mensaje IGMP Membership Report, ¿vale? Para apuntarse a ese grupo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque los switches, aunque los conmutadores sean de nivel 2, fijaros que lo que podrían hacer, porque claro, no van a analizar la cabecera IP, eso no lo van a hacer porque entonces no serían de nivel 2, podrían ser routers, ¿vale? Pero lo que sí que podrían hacer es, analizando los mensajes IGMP que pasan por él, un conmutador sí que podría saber por qué puertos debe distribuir cada grupo y así filtrar el tráfico innecesariamente, ¿vale? Entonces, esta característica o esta cualidad se conoce como IGMP snooping, ¿vale? Porque snooping viene de husmear, es un sinónimo de sniffing, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues para hacer esto posible, para realizar el IGMP snooping, los conmutadores tienen que realizar este proceso. Primero ver si es una trama multicast, ¿vale? Una trama Ethernet, porque fijaros que ellos sí que miran las tramas, pero no examinan los paquetes, ¿vale? Entonces, después de ver que es una trama multicast, entonces sí que tendrían que ponerse a analizar la cabecera IP, es decir, tendría que comprobar que el type es 0x800 y dentro de la cabecera IP comprobar que se trata de un mensaje IGMP, es decir, analizar el campo protocolo de la cabecera IP y comprobar que es el valor 2. Entonces, si es todo eso, entonces ha de interpretar el mensaje IGMP y ver si es un membership report, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una labor pues que no es trivial, ¿vale? Por eso el proceso puede hacerse por hardware o por software, ¿vale? Entonces, si tenemos un conmutador con IGMP snooping, entonces sí que lo podemos poner en esta topología inicial que teníamos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y tendríamos que el filtrado, o sea, cuando nosotros, un host se une al programa P1, pues como los conmutadores tienen IGMP snooping y toda la cadena de conmutadores hasta el host que se ha unido tienen IGMP snooping, entonces solo se lo envían a donde hace falta, ¿de acuerdo? Fijaos que
de esta forma el tráfico en la red es mucho menor. Solo va a donde tiene que ir. ¿De acuerdo? Cuando un computador se une a un programa, solo le llega el caudal de ese programa por todos los enlaces que tienen que llegar hasta él. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, en la subred izquierda, que tenemos un host conectado al P3 y otro conectado al P1, pues por ahí van a ir solo 6 megabits por segundo hasta el segundo switch, y a partir de ahí ese switch ya divide el tráfico y solo va por donde es necesario que vaya. ¿De acuerdo? De todas formas, el IGMP Snoopy no resuelve el problema de que el router tenga que procesar todos los mensajes como si contuvieran mensajes IGMP. ¿De acuerdo? Bien, el tema es la supresión de informes, ¿vale? Que, bueno, complica el funcionamiento de IGMP Snooping, ¿vale? Y, bueno, en la versión 3 los Membership Report pues envían para solucionar el problema, pues los Membership Reports se envían a la dirección 224.0022, que solo es recibida por los routers de la versión 3 y no por los hosts, ¿vale? Con lo cual, pues, elimina o simplifica mucho el problema. Bien, pues hasta aquí el protocolo IGMP. Espero que os haya gustado.